Una de mis historias favoritas en la Biblia, en el sentido de lo que pasó con su vida antes y después, es la vida de Pablo. Como sabemos y leemos en la Biblia, Pablo, antes de tener un encuentro con Jesús, Pablo, antes de ser Pablo, el apóstol que conocemos, ese Pablo que predicó a miles, ese Pablo que extendió el evangelio a través de todo el continente, ese Pablo que hizo demasiado, que escribió bastantes libros del Nuevo Testamento. Antes de llegar a ser ese Pablo, Pablo era una persona que perseguía a los cristianos. No solamente los perseguía, sino también los mataba. Pablo era alguien que estaba apasionado en lo que él creía, pero tenía un pasado oscuro, tenía un pasado donde había matado a los cristianos, tenía un pasado donde no estaba orgulloso de lo que había hecho. Incluso leemos en la Biblia cuando tiene ese encuentro con Jesús y la gente empieza a escuchar que Pablo se había convertido, la gente empieza a escuchar que Pablo ahora era cristiano, la gente no le creía. ¿Por qué? Porque tenía una fama de estar en contra de los cristianos, tenía una fama de haber matado a cristianos, de haber perseguido a cristianos. Y sabes, lo que quiero decir el día de hoy es que yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un pasado en nuestra vida. No sé cuál sea tu pasado, no sé si estés avergonzado de tu pasado, si te sientas orgulloso de tu pasado, pero yo creo que todos en nuestra vida tenemos un pasado, tenemos decisiones que hemos tomado de las cuales a lo mejor no estamos tan orgullosos, hemos cometido errores antes, a lo mejor de conocer de Dios, a lo mejor tuviste otro matrimonio, a lo mejor estuviste metido en cosas que no eran buenas, a lo mejor estuviste en las drogas, estuviste en el alcohol, no sé cuál sea tu pasado, o a lo mejor no fue un pasado como tal malo, ¿verdad? A lo mejor simplemente no habías conocido de Dios y no tomabas buenas decisiones, pero yo creo que todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado, todos tenemos esas decisiones que conforman aún quiénes somos el día de hoy. Pero cuando estaba orando yo sentía de parte del Espíritu Santo el día de hoy compartir contigo y decirte esto: tu pasado no define tu futuro. Tu pasado no es un indicador de cómo te va a ir en el futuro. Tu pasado, las decisiones erróneas que hayas tomado, las cosas malas que hayas hecho en el pasado, claro, tienen consecuencias y a lo mejor estás sufriendo de esas consecuencias, pero eso no define lo que Dios puede hacer en tu vida. Y creo que muchos de nosotros, a veces en nuestro caminar con Dios, nos sentimos atorados, nos sentimos estancados porque seguimos batallando con cosas de nuestro pasado, porque seguimos sintiéndonos avergonzados con cosas de nuestro pasado, y muchas veces es eso lo que no nos permite seguir adelante. Muchas veces es nuestro pasado el que no nos permite en experimentar y en vivir lo que Dios tiene para nosotros. Y yo sentía que muchos el día de hoy siguen batallando con cosas de su pasado. Muchos siguen batallando con cosas de su vida antes de Cristo. Y te quiero leer ahí y este versículo lo conocemos, ¿verdad? Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Sabes? Dios se enfoca en tu futuro, no se enfoca en tu pasado. Dios, en el momento en que tú te arrepentiste, en el momento en que tú llegaste a Cristo, Dios olvida tu pasado, Dios deja atrás tu pasado. Pero muchas veces los que no dejamos atrás ese pasado somos nosotros. Muchas veces los que seguimos batallando con ese pasado somos nosotros. Y yo te quiero animar el día de hoy, te quiero decir que tu pasado no define tu futuro. Que las decisiones incorrectas que tú tomaste, las decisiones que a lo mejor causaron dolor en otras personas, sí tuviste que enfrentar consecuencias, sí a lo mejor causaron dolor incluso a ti, pero eso no define lo que Dios puede hacer con tu vida. Y muchas veces es la mentira que nosotros a veces creemos, que pensamos que por lo que hicimos antes, que por lo que no hicimos antes, entonces Dios ya no nos ve de la misma forma. Entonces Dios ya no puede hacer buenas cosas con nuestra vida. Y como les decía, sentía que muchos aún en este momento creo que están batallando aún en su vida, en su caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque su pasado los está deteniendo, porque su pasado está haciéndolos volver atrás, a lo mejor no lo han dejado ir. Y sabes,
Dios ya dejó ir tu pasado. La pregunta es si tú ya dejaste ir tu pasado. Y cuando yo hablo o te digo que tienes que dejar ir tu pasado, no me estoy refiriendo a olvidarlo. No estoy diciendo que hagas como si las cosas no hubieran pasado. No estoy diciendo que ignores lo que pasó. Solo estoy diciendo que eso ya no te define. Solo estoy diciendo que eso ya no define quién eres. Y muchos de nosotros pensamos que quienes éramos antes aún siguen definiendo quiénes somos hoy, para Dios y para las personas. Y eso es una mentira. El hecho de que tú dejes ir tu pasado no significa que te tomas una pastilla para que ya olvides todo lo que hiciste. No, el hecho de que tú dejas ir tu pasado es que sabes que esa persona que fuiste ya no eres, y que sí, pasó todo lo que pasó, pero eso ya no te define porque eres una nueva criatura con Dios. Y a veces el punto o la dificultad está en dejar ir nuestro pasado, pero también tenemos que aceptarlo. Muchos siguen batallando con su pasado porque no lo han aceptado. ¿Y a qué me refiero con aceptarlo? Aceptarlo es entender que ya pasó. Es entender que sí hiciste lo que hiciste, que sí tuviste las batallas que tuviste, e incluso eso Dios lo puede utilizar para algo bueno en tu vida. Y en realidad en mi vida yo lo he visto de esa forma, ¿no? Yo cuando era joven, cuando era adolescente, tomé decisiones que no eran buenas para mi vida, hice acciones que a lo mejor no me convenían, y el día de hoy me doy cuenta que si yo no hubiera vivido todo eso que viví, entonces no sería la persona que soy el día de hoy. Si no hubiera vivido lo que viví, si no hubiera tomado esas decisiones que a lo mejor sí fueron malas, que a lo mejor sí me lastimaron, pero llegó un punto donde el Espíritu Santo me dijo: Benjamín, tienes que amar tu historia, tienes que amar de dónde vienes, tienes que amar incluso esas partes de tu vida que no son tan bonitas. ¿Por qué? Porque cuando muchos de nosotros seguimos sin amar, seguimos sin aceptar las partes de nuestra vida que no son tan bonitas, el diablo, el enemigo, sigue teniendo influencia sobre esas áreas en nuestra vida, y entonces seguimos batallando con eso. Pero en el momento en que tú aceptas, en el momento en que tú amas, en el momento en que tú dices: sí, yo fui esa persona, pero eso ya no me define, entonces tu historia deja de ser algo que se usa en contra de ti y empieza a ser algo que puede ser usado para ayudar a otras personas. Yo, por lo que he vivido, yo por lo que pasé, ahora puedo ayudar a personas que vivieron por lo mismo. ¿Por qué? Porque sé a lo mejor cómo se siente, porque sé a lo mejor qué fue lo que pasaron. Pero si yo no hubiera aceptado mi historia, si yo no hubiera aceptado lo que ha pasado conmigo, entonces no pudiera ayudar a esas personas. Y muchos de nosotros no hemos aceptado nuestra historia, no amamos nuestra historia, incluso nos avergüenza hablar de nuestro pasado. Y sí, hay cosas que podemos haber hecho que nos avergüenzan, pero sabes, yo el día de hoy también te quiero invitar a que ames tu historia, a que ames todo lo que eres, tu pasado, tu presente y aún lo que Dios tiene para tu futuro. Pero cuando tú amas tu futuro, cuando tú amas tu pasado, cuando tú amas aún las cosas malas, las cosas que no fueron tan buenas en tu vida, eso hace que Dios pueda empezar a obrar, y lo que fue usado para mal va a empezar a ser usado para bien. Y te quiero leer esta escritura en 2 Corintios 5:17. Yo creo que tú la has escuchado, y dice: esto significa, y esto está hablando Pablo, esa persona que mataba a cristianos, esa persona que perseguía a cristianos y que fue totalmente cambiado. Dice: esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Sabes? Quiero decirte esto. Yo creo que cuando tú y yo venimos a Cristo, cuando tú y yo somos renovados en Jesús, somos hechos una nueva criatura. Y cuando yo digo que somos hechos una nueva criatura, no estoy diciendo que te despiertas un día y dices como de: ya está bien, todo pues, está bien, no pasa nada, no tengo que batallar. Claro que estamos en un proceso de ser perfeccionados, de ser tan santificados. Pero lo que quiero hablarte y quiero decirte es: mucho importa nuestra mentalidad y el enfoque que estamos teniendo acerca de nuestra vida y de lo que tenemos para enfrente. Y muchos el día de hoy están batallando con su pasado porque no saben lo que Dios tiene para su futuro. Y si yo estoy enfocado, o más bien si yo no estoy enfocado en el futuro que Dios tiene para mí, entonces obviamente voy a estar enfocado en mi pasado. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos estar enfocados en algo, necesitamos tener visión.
Y a veces inconscientemente muchos de nosotros, como no tenemos visión para el futuro, como no tenemos visión para lo que Dios tiene para nosotros, entonces lo único que está dando nuestra visión es lo que hicimos en el pasado. Así que yo quiero animarte a que puedas cambiar tu perspectiva y en vez de que te enfoques en el pasado y que pienses que eso te da tu identidad, que pienses que eso te dice quién eres, que te puedas enfocar en tu futuro, en lo que Dios dice que vas a hacer, en lo que Dios ha hablado a tu vida, en lo que Dios ha hecho acerca de ti y ha dicho acerca de ti, y eso te va a empezar a hacer que cambies. Claro, no vas a cambiar a lo mejor de la noche a la mañana, pero sí va a empezar a causar algo en tu vida. Y también te quiero decir esto, Dios ya ha perdonado tu pasado. Dios ya perdonó todo aquello que hiciste. Dios ya perdonó. Si tú te has arrepentido y si tú has venido con Dios y lo has aceptado en tu vida, Él ya te ha perdonado. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces nosotros mismos somos los que no nos hemos perdonado. Y yo puedo sentir como mucha gente sigue sin perdonarse su pasado. Mucha gente sigue sin perdonarse las decisiones que tomaron, las cosas que hicieron. Y sabes, a menos que tú no te perdones a ti mismo por tu pasado, por las cosas que te avergüenzas, no vas a poder caminar en el futuro y vas a seguir en ese ciclo, vas a seguir atado a lo que tenías en el pasado. ¿Por qué? Porque necesitas perdonarte a ti mismo. Y aún ahí, si estás viendo esto, quiero que aún terminando este video tú puedas tomar un momento para meditar, un momento para pensar y ver si tú te has perdonado a ti mismo, ver si tú has tomado esa decisión de decir, Dios, yo sé que tú me has perdonado, pero también yo me voy a perdonar a ti mismo. Y sabes, Filipenses 3 del 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, otra vez, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes? Tenemos que ser como Pablos, ya no mirar atrás e ir a lo que Dios tiene para nosotros, al llamamiento que hay en tu vida. Yo te quiero animar con esto. Hay un llamado de Dios para tu vida, hay un futuro de Dios para tu vida, no importa tu pasado e incluso este dicho yo lo he escuchado muchas veces y me gusta y lo aplico en mi vida, que Dios es el mejor reciclador de basura y todos de nosotros puede que tengamos basura en nuestra vida, basura en nuestro pasado, pero Dios puede utilizar todas esas cosas para hacer algo bueno. Así que quiero animarte y decirte, ya es hora de que dejes de sentirte avergonzado, de que dejes de sentirte juzgado por tu pasado. Es hora de que te arrepientas si te necesitas hacerlo. Es hora de que cambies tu mentalidad y empieces a ver que Dios te ve de forma diferente, que Dios ha perdonado tu pasado y que tienes una vida en su futuro, tienes un llamamiento de parte de Dios. E incluso todo eso que has estado batallando en este momento cambia cuando cambias tu perspectiva, cuando cambias tu mentalidad y dices, voy a ir hacia el futuro que Dios tiene para mí. Deja de escuchar mentiras que te dicen que tu pasado define tu futuro, que porque hiciste eso ya no vas a poder tener un buen matrimonio, que porque fallaste en tu negocio ya no vas a ser próspero, que porque tus papás te abandonaron no va a haber nadie que te ame. Hay demasiadas mentiras y te quiero dejar esta tarea. Anota en tu libreta, anota en donde puedas, en tu teléfono, cuáles son las mentiras que tú has creído a causa de tu pasado que piensas que definen tu futuro. Muchas gracias y que Dios les bendiga.